y en su momento será la que, previa apertura de paquetes, revisión y demás, hará el Instituto Estatal Electoral. Me ha tocado ver, licenciado, le comento esto porque ya hemos estado en varias elecciones en todos los sentidos, municipales, locales, federales. Entonces, sabemos que hay partidos que tienen toda la logística. Es más, el representante no llega todavía con el acta al Consejo Municipal o Electoral, sí, pero ya por medio de la comunicación ya sí le dio al representante ante la Junta o ante el Consejo Municipal el resultado, ya ellos ya llevan ahí todo el control. Sí, es cierto, es cierto. El avance tecnológico ahora permite que la técnica rebase al esfuerzo humano. Le ganan al PRE, licenciado. Sí, es cierto, sí, eso es cierto. Pero por lo importante de todo, y esto hay que siempre recalcarlo, es que la ciudadanía vote, que venza al gran enemigo de cada elección, que es la tendencia a ausentarse de las casillas electorales. Las campañas cuestan mucho dinero y ese dinero sale de los impuestos de los ciudadanos. ¿Cuántas naciones y cuántos pueblos no hoy están peleando por derechos fundamentales que tenemos en el país desde hace muchas décadas, que son fruto muchas veces de choques armados y que nosotros hemos ido desperdigando a lo largo de los tiempos, pensando que el abstencionismo es la mejor forma de generar una impresión de que no estamos de acuerdo con tal o cual partido, ¿no? Finalmente, no hay que olvidar que parece que se nos ha borrado de la mente que lo que hoy tenemos como Constitución costó cientos de miles de muertos hace muchos años y que posiblemente, como no hemos vivido afortunadamente los enfrentamientos armados, pensamos que esos son hechos de la historia, motivo de cuentos, de novelas o de películas que jamás se volverán a repetir, pero que dieron las bases para que lo que hoy es el México actual. Entonces, el poder ciudadano solo se manifiesta con el voto individual de cada uno. Decíamos que tachar las boletas en lo general, poner nombres a veces hasta de personajes de historietas, o ausentarnos, o imponer improperios en una boleta, no sirve de nada, porque son votos nulos. Entonces, si queremos opinar, si queremos exigir, si queremos realmente regular la forma en la que vivimos como ciudadanos ante las autoridades, nuestra forma de exigir es el voto, nuestra forma que nos da la certeza y la fuerza es el voto. Si queremos criticar y criticar con razón, es por medio del voto, no hay otra manera. No podemos criticar de boca cuando no hemos sabido ejercer el derecho que tenemos, y creo que desgraciadamente hay tiempos en los que esta conducta se repite de una manera manifiesta y cada vez más creciente. Ojalá y esta elección sea una elección no solo de comicios en paz, sino donde la ciudadanía vote en mayor número. Pareciera que ahora la elección se decide por el máximo del mínimo. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso para nosotros como sociedad a cualquier nivel. Por eso en otros países se van a la segunda vuelta y a lo mejor hasta la tercera, no sé. Así es. Pero debe haber un margen. Hay una iniciativa federal que está por ahí medio empantanada en el Congreso Federal, al parecer, en la cual la Presidencia de la República actual, su titular, el Ejecutivo, maneja el referéndum, maneja la posibilidad de una segunda vuelta en una elección. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de esto? Pues para evitar que quien llegue sea cuestionado, que tenga legitimidad de una mayoría. No es precisamente raro ni nuevo el ver que países como Italia, como España, como Francia, como Alemania, como Bélgica, como Canadá, cuando los primeros ministros, que son quienes hacen la labor equivalente a un presidente, fallan en sus políticas, no cumplen las promesas que hicieron en campaña y que los llevaron al voto, y pierden la mayoría en su parlamento, este sistema parlamentario, no como el nuestro, que es congresista, pues el parlamento los cita a cuentas. Y hemos visto en la televisión debates apasionados, no vulgares, ni de chunga, como algunos que por ahí se llegan a dar, que ese es un mal uso también de la libertad de expresión. Acabamos de ver precisamente un reportaje en la República Dominicana que acaban de aprobar el paquetazo, dice, esto es muestra de que tienen todavía confianza al presidente, si no políticamente, dice, se viera acabar. Así es, entonces ahí se debate entre las distintas fuerzas y decide, bueno, te damos el apoyo, renueva parte de tu equipo, o renueva a todos, y
te damos un plazo determinado, y si pasa el tiempo transcurrido y se dan cuenta que ese voto de confianza, que así se le denomina, pues no ha sido satisfecho en los términos que fue otorgado, el Parlamento se disuelve y el primer ministro disuelve su gabinete y se convoca a elecciones, aunque sea antes del periodo para el que fue elegido. Entonces, situaciones como esta, situaciones como las segundas vueltas electorales, pues son punto importante de todas las democracias. En el caso particular de la mexicana, bueno, hoy tenemos una ley que así sea por un voto le da mayoría y legitimidad a quien gane. Ojalá y ese voto, aunque fuere 1, 10 o 1000 que llevan a una gente al poder, o 300 o 400, sean realmente miles, para que se denote que la mayoría de ese padrón realmente aprobó una propuesta, aprobó el perfil de un candidato, lo convenció de su proyecto y lo lleva al poder para que le gobierne. Pero lo ideal sería que la mayoría de un total fuera la que emitiera una opinión en ese sentido. Pues esperando que así sea, licenciado, todavía te hago una última pregunta. En caso de que si yo, ciudadano, voy a mi casilla para votar y siento que no fui tratado correctamente de parte de la mesa que se encuentra ahí, ¿qué hago? Hay que reportarla al Instituto Municipal Electoral. Hay un comité municipal electoral, él es el responsable de todas las mesas que se instalan. De hecho, Johnny, está el representante. Así es. Entonces, a través de ellos es la autoridad que puede ser el enlace entre la casilla y el Consejo Municipal. Sería a través de ellos. ¿Y si es el presidente el que no nos dio buen trato? Cualquiera de los funcionarios. Esos representante son de los representantes partidos. Correcto. Ahí hay un correcto. representante de cada color. Sí, o sea, la casilla está integrada por un presidente, secretario, los vocales, los escrutadores. Hay representantes de los partidos, pero aparte hay un representante del comité municipal. Así es. Así es. Entonces él es el que recibe esa queja del comportamiento de los integrantes de la casilla. Si él por alguna causa en ese momento no está presente o no la quiere recibir, bueno, pues está el comité central, la oficina central del municipio, todo el mundo sabe aquí dónde está instalada. Entonces ahí hay que acudir. Bueno, pues espero que hayamos contestado casi todas las respuestas legales que lo que nos puede pasar este 3 de julio, el día de la votación, pero lo más importante y lo que más recomendamos es que salgamos todos a votar. Esto es lo más importante. Votar en orden, votar con respeto, votar en paz. Y recordemos que cada país, cada nación tiene el gobierno que quiere. Así es, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí en Metrópolis con otro de los temas, como les decía hace rato, que estamos por necesidades técnicas grabando el programa, nada más es por un lapso de tiempo corto. Las llamadas que ustedes nos hacen el favor de hacer y las preguntas que nos mandan, a veces por no estar en vivo podemos contestarlas en el momento, se contestarán al día siguiente. Nuestro teléfono es el 772-1020-700 para cualquier pregunta, recomendación o sugerencia. También nos pueden mandar su correo al programa metropolis@yahoo.com.mx. Y pasando a otro tema, vamos a hablar un poco, doctora, sobre el estrés. El estrés es una nueva moda que antes pues no se reconocía, no se hablaba o no se aceptaba como un fenómeno natural, psicológico que todos podemos pasar. Así es. Ahorita en estos tiempos pues hemos escuchado mucho hablar de que se enfermó, pero todo es por culpa del estrés y le pasó esto es porque estaba muy estresado. Pues en realidad el estrés siempre ha existido, no es ninguna cosa nueva ni una enfermedad nueva ni absolutamente nada inventado. El estrés es simplemente un estado cuando la persona se encuentra ya muy acelerada, con un ritmo de aceleración alto, cuando está trabajando mucho, que está preocupado con mucha frecuencia, que siempre tiene, como quien dice, cargando al mundo en los hombros, es cuando hay síntomas del estrés. Así es. Mira, el estrés no tiene una definición, ¿verdad?, exacta,
porque cada quien experimenta estrés de manera diferente, pero se puede entender como estrés una sensación de agobio, ¿verdad?, que nos va a ocasionar pues algunas alteraciones de tipo emocional. Las personas están ya muy irascibles, rápidamente se enojan, rápidamente tienen cambios en el estado de ánimo, ¿verdad? Y eso va ocasionando algunos cambios tanto en la conducta como en la manera como trabajan algunos órganos, principalmente pues todos los órganos que intervienen en el sistema digestivo, pues llegan a tener alteraciones en la secreción de las sustancias que nosotros utilizamos para digestión. Lo mismo emocionalmente, pues la persona se encuentra fácilmente irritable, ¿verdad? Se desesperan con facilidad y cada quien reacciona de manera diferente al estrés. No todas las personas tenemos, por así decirlo, la misma manera de responder, ni la misma manera de llegar a un tope y explotar, ¿verdad? Y esto, pues las personas que conocen nos dicen que se debe pues a que vivimos con mucha rapidez, que ahora la vida tiene pues muchas exigencias en cuanto a tiempo para trasladarse de un lugar a otro, pues las distancias son más largas, es más difícil llegar a un lugar por el exceso de tráfico, o más bien el las ruido. distancias son las mismas, pero el tráfico está tan Haces alto más que ya tiempo toma para más llegar, tiempo. exactamente, haces más tiempo para llegar. Hay contaminación ambiental, contaminación por humo, contaminación por ruidos, porque también el estar escuchando claxonazos, el estar escuchando ruidos de manera intensa, también nos llega a causar esa desesperación. A veces, pues el temor con el que ya salimos a las calles, que te vayan a asaltar, que vayas a tener algún accidente, pues por el número de autos, por la rapidez con la que cambian los semáforos, que tienen que pasar tantos carros, que tantas personas tenemos que cruzar una calle, en fin, es un sinnúmero de problemas, la situación económica que también agobia mucho. Van pensando, ¿y qué vamos a comer hoy? ¿Y cómo voy a pagar aquí? ¿Y cómo voy a hacer para allá? Los jóvenes, pues también, las cargas de trabajo en las escuelas, en fin, es un sinnúmero de pequeñas cositas que nos van generando esto, pero que sí ahora se traduce en alteraciones pues psicosomáticas, es decir, vemos más neurosis, vemos más casos. También se ha mencionado que el estrés puede ocasionar violencia pues dentro de la misma familia, porque ya las personas pues ya llegan desesperadas, llegas a tu casa y todavía te encuentras con muchos problemas, con los hijos, con problemas de economía, con problemas de desajustes de servicios dentro de la casa, en fin, es un conjunto, ¿verdad?, que llega a ocasionar todo esto. El estrés. Ahora, cuando las personas empiezan a sentir un cambio en su actitud, en su comportamiento, es cuando empiezan a sentir que ya se alteran más rápido, ya se preocupan demasiado por algo que regularmente no amerita tanta preocupación, cuando la persona siente que en su familia ya es intolerante, ya no puede soportar que se le platiquen de los problemas o se quiera resolver algo, es un principio de estrés. Sí. Es cuando hay que tomarlo en cuenta como para factores posteriores. Esto es lo peor, que el estrés empieza como, mucho ojo, con un foco rojo, sí, con una alarmita que dice aguas. Porque una vez que empieza el estrés a avanzar y no lo queremos controlar, ahí los problemas graves. A veces no lo queremos o a veces no lo podemos ya controlar, ¿verdad? No lo podemos, yo creo que no hay problema que no tenga solución. No, y todos nos hemos dado cuenta que hasta en los momentos más difíciles de la vida, de repente algo sucede y se resuelve. Sí. Y toda la preocupación y el estrés y la angustia que hemos causado tanto en uno mismo como en los demás no sirvieron para nada, porque ya una vez que llegó la solución, todo esto salió sobrando, pero ahí están los residuos. Los ataques de pánico, las depresiones, los problemas ya físicos también tienen que ver con el estrés. Sí. Hay el problema de que no le estamos dando mucha importancia al estrés porque decimos, estoy estresado y nada. O tómate un Dalai, que porque le vamos a hacer un comercial, para que no estés estresado. Y esto, pues yo creo que nada que ver,
todo está adentro de la cabeza. Todo lo tenemos bajo control. Si es que identificamos el estrés, sabemos que podríamos tener algo, porque como tú decías, doctora, el ritmo está tan acelerado que pues estresa hasta las hormigas. O sea, ya todo el mundo siente que hay una frecuencia mucho más rápida, una vibración más rápida, que esto produce que tengamos en un momento dado la misma sensación de alteración. A veces uno está tan tranquilo, pero se siente tan inquieto, tan acelerado. Y he aquí algunos problemas que cuando va el paciente con la doctora o va con el médico general y presenta dolores, sí, que a veces no tienen explicación Así médica. es, sí. Simplemente insiste la persona en que se siente mal, en que le duele la cabeza, en que le duelen los pies, en que le duele X parte del cuerpo, y ya pues solucionamos diciendo es el estrés. Sí, pero pues realmente, como tú lo dices, la influencia es externa, pero nosotros dentro de nosotros mismos somos los que estamos respondiendo de manera mal a este tipo de situaciones. Por ejemplo, esto ha dado como origen el aumento muy grande de las enfermedades que se clasifican como psicosomáticas. Ahora tenemos dermatitis y tenemos muchos problemas que realmente nosotros estamos ocasionando. De momento, ay, estoy muy nervioso, me pica, y te empiezas a rascar, te sigues rascando y vas ocasionando lesiones, ¿verdad?, sin querer, que después pues se van a traducir en una enfermedad. Las personas, por ejemplo, que no tienen una adecuada forma de alimentación, tanto en tiempo como en la variedad de los alimentos, pues obviamente que empiezan a tener desajustes de tipo digestivo, ¿verdad? Distensión abdominal, una difícil digestión, estreñimiento. Aparte de que esto también puede ser ocasionado por una mala calidad en la elección de los alimentos o de los horarios o de la manera de comer, pues también se ve influenciado por alteraciones o hipersecreción de algunas sustancias gástricas, de los jugos gástricos, que secretan un poquito más cuando estamos nerviosos, cuando estamos con ese desazón, con esa inquietud interna que no podemos controlar, ¿verdad? Y a veces pues es necesario acudir al médico para que el médico pues nos haga una revisión y nos diga efectivamente existe una alteración o realmente no la hay. A veces es necesario realizar estudios para que la persona se convenza de que no tiene lo que cree que tiene, porque a veces ese estado de alteración pues nos hace pensar siempre lo peor. ¿Cuántas veces no ha llegado una persona que dice, yo creo que tengo un cáncer de estómago, porque ya como algo y me duele el estómago, y se sueltan con un sinnúmero de síntomas? Ya casi le hacen el funeral y ándale, él ni siquiera... No, pues es que usted no tiene nada. Mire, si usted estuviera tranquilito, si usted llevara determinadas reglas de alimentación, pues no. Y solo viendo los estudios, pues las personas realmente dicen, bueno, ya me hicieron de todo y efectivamente mis órganos están sanos. Es cuando les entra como esa tranquilidad, ¿no? Y ahí empieza, bueno, si no tengo cáncer en la panza, sí, ahora a lo mejor empiezan, sí, ya se da lo que se llama la hipocondria, las personas que tienen miedo a estar enfermos y empiezan a manifestar esas alteraciones. Esto es muy común. Ojo, queridas señoras, lo vemos mucho durante los trastornos ocasionados por el climaterio, ¿verdad? La vida cambia tanto que se sienten terribles, y en lugar de ir a buscar una ayuda profesional, ellos mismos están creándose pues muchas alteraciones. Hay personas que ya no es el cambio fisiológico, digamos el cambio normal de una época por una restricción en estrógenos, que ya lo ha dicho aquí nuestra compañera la doctora, ¿verdad? Nos dijo, a veces nos enfermamos nada más de estar pensando. Sí, los estrógenos son sustancias muy importantes y sí nos crean pues algunas alteraciones de tipo emocional, pero a veces nosotros creamos las otras. Hay muchas señoras que durante el periodo de la menopausia pues han requerido ayuda psiquiátrica. ¿Por qué? Porque pues no ponen de su parte y se alteran tanto y hay tanta negación a ver como un cambio normal esto, que verdaderamente llegan a ocasionarse problemas severos para ellas, para sus familiares y todo el entorno que las rodea. Hasta a veces
El no poder tener hijos está relacionado con el estrés, alto estrés, cuando la persona dice, quiero tener un hijo y quiero tener un hijo, a las 9 se hace el amor en esta casa, estés tú o no estés tú. Ya no, es cuando pues, hay menos situaciones embarazo. así, o bien, por ejemplo, aquellas personas que tienen el deseo tan grande de concebir que llegan a presentar lo que se llama la pseudociesis, que es el embarazo fantasma, como le conocen muchas personas. Tienen todos los síntomas de una gestación, realmente incluso les llega a crecer el vientre, todo, pues hasta que llegan con el especialista y se da cuenta que no hay tal gestación, y a veces el que tú le demuestres a esa persona que no hay nada dentro de su vientre es la curación. En el momento en que ellos ven algún estudio, un estudio hormonal, un estudio de ultrasonido, donde no hay nada, pues se acabó el embarazo, ¿no? Así como surgió todo, así paulatinamente, pues viene el retroceso y la persona vuelve a la normalidad. Pero lo más curioso de todo esto es que no es algo que afecte a las personas adultas o de edad avanzada. Estamos viendo que cada vez hay más niños que sufren de gastritis, que sufren de desórdenes también emocionales y digestivos por estas presiones con las que ellos viven, y a veces nosotros como padres pues somos responsables porque estamos transmitiendo al niño esa inseguridad, ¿verdad? Se transmite aún cuando están durmiendo los niños. Esto sí, poca gente lo ha comprobado, nosotros lo hemos hecho en varias investigaciones. Los niños aún durmiendo sienten lo que los padres sentimos, y esto es también algo para tomarlo en cuenta, que necesitamos controlarnos, necesitamos controlar el estrés, porque no nada más afecta a uno, indirectamente a mucha gente y directamente a las personas que hasta cierto punto hay emocionalmente una ligación fuerte. Claro. Y por esta razón, si ustedes empiezan a sentir algunas de los síntomas que acabamos de mencionar, que son estar alterado, que intolerante, que de repente explota rápido, que de repente empieza a sudar y que ya le entra un pánico, le entra una necesidad fuerte de salirse o de querer terminar algo, pues esto podría ser el principio del estrés. Y antes de que también se me pase, el estrés es disparador de algunas enfermedades. Cuando la persona es propensa a X problemas genéticamente, el estrés es el mejor disparador para que tengamos también enfermedades. Ahí sí son reales, no son enfermedades ya imaginarias. Así es. ¿Cuántas personas llegan a terminar en suicidios, por ejemplo? Niños que ven el apremio con el que se vive en su casa, de todo, relaciones interpersonales, los papás que se gritan, ¿verdad? A eso los angustia mucho a ellos. El platicar de la situación económica que está muy restringida, que cómo vamos a hacer para la escuela, que cómo vamos a hacer para tal compromiso, hace también que los niños vivan con esa inseguridad, ¿verdad? Y a veces eso también ocasiona que los niños se repriman un poquito en comentarios hacia los papás, empiezan a tener temor de decirnos: en la escuela me fue mal, en la escuela algún niño abusa de mí, en la escuela me regañaron. ¿Por qué? Porque eso va a desencadenar, pues obviamente para ellos un regaño, ¿verdad? Una reprimenda que puede ser pues muy severa, y ellos buscan escapar pues de la manera más sencilla. Hemos visto que muchos jóvenes y que muchos niños actualmente pues llegan a suicidarse porque se sienten incomprendidos, porque pues los papás también están ocupados en toda esta situación que nos está agobiando. Doctora, generalmente el consultorio del médico viene a ser un refugio, en el caso particular de la especialidad que usted tiene, pues obviamente no solo de padecimientos y de prevenciones de afecciones femeninas, sino también pues una especie de confesionario, de refugio, donde se comentan muchas causas que van en torno a la persona y que son parte de su vida como madre, como esposa, como abuela, como estudiante, sin medir la edad, ¿no? Desde un punto de vista médico, y en base a seguramente un sinnúmero de comentarios, de confidencias que usted debe recibir de manera adicional por parte de sus pacientes, ¿qué tanto el estrés es un elemento, independientemente de dañino para la salud,
desintegrador de la familia en base a la experiencia que usted ha tenido en su ejercicio profesional. Dígale, pues ahora sí me agarraste en curva, porque efectivamente, ¿no? Probablemente por lo que yo manejo, como que una mujer se siente en confianza ante otra mujer, y a veces es muy curioso, pero es consultorio de cuerpos y de almas, ¿verdad? Las personas nos ven a los médicos, como seguramente se decía en el ayer, al sacerdote, a las personas que podían manejar situaciones ya de conflicto, pues como una solución. Muchas personas llegan por un padecimiento de cuerpo, pero también al estar realizando el interrogatorio, pues nosotros llegamos a captar que no es tanto eso, sino es el deseo de ser escuchados y el deseo de que de alguna forma imparcial nosotros demos una respuesta a todo aquello que les agobia. Sí es verdad que muchas personas, aparte de consultarnos alguna dolencia o algún síntoma, pues nos consultan mucho todo aquello que les está creando desazón en la familia, las relaciones con el esposo. Oiga, ¿usted qué haría? Fíjese que a mí me está sucediendo esto, relaciones con los hijos, y a veces también pues los médicos somos un poquito metiches, somos un poquito aconsejadores, somos un poquito licenciados, somos un poquito psicólogos, pero un poquito aquí, de todo. En esta parte específicamente, yo lo que daría como respuesta, interrumpiendo, ¿Sí? de cuando una persona tiene un problema, ya como les decía, pues lo primero que hay que hacer es reconocer que algo anda mal. Sí. 2, buscar la ayuda. No le recomiendo mucho a la doctora, porque el otro día le dijo a una señora, píquele un ojo. Y así de fácil, ¿no? Pues y la señora va y le pica el ojo al marido. No, sí, así es, ¿no? Entonces realmente es bastante elevado el número de casos que nosotros conocemos y que vemos, y de alguna forma pues nuestra función es tratar de arreglar todo, ¿verdad? De arreglar la cuestión somática y obviamente pues de dar un comentario, casi siempre pues primero aconsejando a la persona, como tú lo dices, que